justamente por parte de la izquierda, hoy parece que hay poca memoria histórica. Y es que vayamos a fechas concretas. La Junta de Andalucía renueva el contrato de concertación con Pascual el año 2017, gobernando, como decíamos, el Partido Socialista, hasta el año 2021, por un importe total de 380 millones de euros para la atención sanitaria de más de 260.000 personas que vivimos en la provincia de Cádiz. En ese acuerdo, en esa renovación del contrato, se pacta que habrá una serie de millones por año. Otro tema diferente es el que la izquierda, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, quiere poner de manifiesto en los medios de comunicación, y es el litigio que mantiene la Junta de Andalucía con la empresa de Pascual, y un contencioso que ya está en los juzgados y que además tiene sentencia firme. Y es que en aquel momento en el que el Partido Socialista firmó esa renovación del convenio con la empresa Pascual, adquirió el compromiso de pagar una serie de millones por año independientemente de los servicios prestados. ¿Qué ocurre ahora? Que la Junta de Andalucía cuantifica unas cantidades por año menores de las que se han firmado en el contrato y la justicia, los juzgados, dicen que no puede ser así, que el convenio firmado establece unas cantidades independientemente de lo que se liquide por parte de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, y termino, ¿qué es lo que toca ahora? Pues ahora toca que en pocos meses, como bien he dicho, se iniciarán los contactos para modificar y renovar ese convenio que acaba en el año 2021, puesto que los 3 hospitales de Pascual siguen siendo los únicos que hay en la provincia de Cádiz. Por tanto, como ya ha dicho el consejero de Salud, se llevan firmando 40 años convenio con la empresa de Pascual y ahora toca sentarse, informarse, tener toda la documentación para firmar un nuevo convenio que mejore todos los que teníamos anteriormente. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Laura Almisas. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, una vez después de haber escuchado todos los turnos de palabra de mis compañeros, he de decirle a todos los que están aquí, a todos los que nos ven a través de las redes sociales, que con nocturnidad y alevosía la Junta de Andalucía ha trasladado a los hospitales de Pascual 15 especialidades de un total de 14 municipios de la provincia de Cádiz. Sí, escuchan bien, en plena pandemia por el COVID-19, la Junta se ha dedicado a convertir en referencia de 15 especialidades a 3 hospitales privados de la provincia. Es una medida de desmantelamiento de la sanidad pública. Esta medida, como bien les digo, afecta a 14 municipios de la provincia de Cádiz, entre las que se encuentra Rota. Con motivo de la implantación del módulo de citas en los centros privados concertados dependientes de la empresa Pascual, concretamente el Hospital Concertado Santa María del Puerto, desde el pasado 6 de mayo ha pasado a convertirse para Rota en el centro o área de referencia en 15 especialidades, que atienden a la mayoría de las enfermedades, como son, entre ellas, anestesiología y reanimación, aparato digestivo, cardiología, cirugía general y digestiva, cirugía ortopédica y traumatología, farmacia hospitalaria, hematología y hemoterapia, medicina física y rehabilitación, medicina interna, neumonología, obstetricia y ginecología, oftalmología, otorrinología, pediatría y urología. Hace unas semanas el alcalde y esta delegada nos reunimos junto a otros invitados, que hay que decirlo así, porque no estábamos solos, con la delegada territorial de Salud Pública, precisamente por este tema, con la preocupación en la que quedaba nuestro centro de salud, ya que pese a que nos decía que no había diferencia, le hicimos ver que los roteños y las roteñas sí lo íbamos a notar, ya que las especialidades de oftalmología y ginecología sí las perdíamos y que los roteños tendríamos que trasladarnos al puerto para ser atendidos en estas especialidades. Y, por cierto,
La propia delegada territorial de salud de la Junta desconocía que Rota tuviese un oftalmólogo y un ginecólogo que vinieran desde el Puerto Real a pasar cita en nuestro centro de salud. Y fue en la misma reunión donde tuvo que llamar telefónicamente al director del centro de salud y así comprobarlo ella misma. Pues bien, una vez después de haberse informado y realizada esta consulta, se nos indica que la consulta de ginecología será restablecida tan pronto finalice el estado de alarma. Pero a día de hoy, el centro de salud no tiene constancia de si será así, si vendrá un ginecólogo de Puerto Real, si vendría del Puerto Santa María o si definitivamente esta especialidad se deriva totalmente al Centro Concertado de Pascual. Y es que no podemos decir que a los roteños y las roteñas no nos afecta esto, como nos decía la jefa de servicio y la delegada territorial. Sí nos afecta y mucho. Y les voy a poner un ejemplo. Dentro de estas 15 especialidades está la de pediatría. ¿Creen ustedes que para los que tenemos hijos pequeños va a ser igual que se nos derive al Hospital de Puerto Santa María, donde los pediatras no tienen especialidades, a que se nos derive al Hospital de Puerto Real, donde los pediatras son especialistas? Personalmente, para mí no lo es. Y aferrarse al criterio de la libre elección de especialistas es falso, ya que en la práctica sabemos que solo una pequeña parte de la población solicita la libre elección de especialistas y así la gran mayoría de los pacientes serán remitidos directamente al centro privado concertado, cuando antes era justo al revés. Rota siempre ha tenido un centro de referencia público, como es el de Puerto Real. Si algo nos ha demostrado esta crisis sanitaria es que ahora, más que nunca, necesitamos un sistema público fuerte y con los recursos necesarios, donde reforcemos y blindemos nuestra sanidad pública. Bien, muchas gracias. Por parte del señor Pedro Álvarez Santamaría tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues después de escuchar todos los turnos, lo esperado también, parece que uno tiene un déjà vu y vuelve al pleno del 31 de enero escuchando las palabras tanto del portavoz de Ciudadanos como del Partido Popular. De hecho, se han dado las mismas cifras y los mismos argumentos cuando la situación, y todos lo sabemos, ha cambiado ostensiblemente. Pero ¿por qué no dicen que prefieren la sanidad privada? Si lo demuestran allá donde gobiernan. Solo hay que ver el tratamiento que hace a la sanidad la Comunidad de Madrid o la que hizo en Valencia o Castilla-La Mancha. Díganlo abiertamente, díganselo al ciudadano, pero no intente desmoronar el servicio público de salud andaluz afectando a los cimientos del mismo. Y voy a poner un caso práctico para que los ciudadanos lo entiendan. Antes tenías un problema de visión, ibas al oftalmólogo, pedías citas, atención primaria en el centro de salud de Rota y la primera opción era que te atendiera un oftalmólogo aquí en Rota, como ha dicho la portavoz del PSOE, porque el convenio con el centro de salud de Rota con Puerto Real era disponer de un oftalmólogo y de un ginecólogo a la semana en el centro de salud de Rota. Ahora, como la referencia ha cambiado, pues directamente te derivan al Hospital del Puerto de Santa María de Pascual. Eso supone coste económico, desplazamiento y perjuicio claramente para el roteño. Pero no queda ahí, sino que además, en lo que ha argumentado la portavoz del Partido Popular, hay una falacia extrema, porque quizás debería hablar con los técnicos, con el director del Centro de Salud de Rota. No es cierto que los expedientes y los informes a día de hoy sean compartidos con el centro de Pascual. Una prueba de rayos X que se hace en el hospital de Rota, en el centro de salud de Rota, cuando el paciente va a Pascual, al puerto de Santa María, no dispone en su base de datos de ese informe. ¿Qué va a suponer? Que el médico que le atiende en Pascual, también viendo la ventaja económica que le va a suponer cuanta más pruebas más, porque es una empresa privada que lo que busca es el beneficio, o no va a buscar Pascual el beneficio económico, pues le va a volver a repetir una serie de pruebas que antes, con la comunicación de esos expedientes con Puerto Real, pues disponía perfectamente el médico que te atendía en Puerto Real. Pero es que además es dinero público que nos tapamos los ojos y miramos para otro lado cuando va a enriquecer a una empresa privada. Hemos pasado por la peor pandemia, crisis sanitaria de nuestra historia.
Vamos a defender, de verdad, Partido Popular, Ciudadanos, vamos a defender una privatización encubierta como esta. Vamos a defenderla. Pues si eso es lo que quieren, díganlo abiertamente, pero no digan que el ciudadano no va a tener ningún perjuicio, porque va a tener y bastantes. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir? Tiene la palabra el señor Moisés Rodríguez. Muchas gracias, señor alcalde. Seré muy breve, simplemente por varias cosas que se han comentado y sin querer liar más la perdí. Se puede aumentar el gasto sanitario, pero no deben engañar a la gente porque no implica que el gasto sanitario se destine a sanidad pública. Se puede aumentar gasto sanitario empleándolo en entidades privadas, como estamos hablando en este caso, en el caso especial de Cádiz, como Pascual. Por otra parte, es mentira que no nos vaya a costar ni un euro a los andaluces y a las andaluzas, en este caso a los gaditanos y a las gaditanas, porque en el contrato que usted mismo eludía anteriormente, ese contrato permite un 20% más de facturación de lo establecido en el contrato, así que sí que puede ser que Pascual meta la pullita con ese 20% que le permite el contrato de margen. Y por último, estamos, como se dice, Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos, estamos manteniendo el mismo argumento, Ciudadanos, Partido Popular están siguiendo el mismo argumento, nada más que nos queda decir que el tiempo dará la razón a unos a otros y ya lo veremos. Nada más, muchas gracias. Bien, muchas gracias. El Grupo Popular tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Marzo del año 2014. Un segundo. Marzo del año 2014, gobernando en Andalucía el Partido Socialista con Izquierda Unida. Página web de la Junta de Andalucía, renovación del convenio de concertación de salud con la empresa Pascual, por un total de 65 millones de euros. En este momento que estaba gobernando Izquierda Unida, creo que podría haber sido un buen momento para este dinero, en vez de invertirlo en la concertación con un hospital privado, hubiera invertido en la construcción de instalaciones sanitarias públicas. Marzo del año 2014. La secretaria general del Partido Socialista en Cádiz, Irene García, manda un comunicado a la prensa donde valora la decisión de la Consejería de Igualdad y Salud de renovar por interés público el concierto con la empresa Pascual y ha destacado que esta fórmula garantiza el mantenimiento de los empleos, de los centros y de la calidad asistencial. Hoy, en el año también 2020, otros medios de comunicación anuncian que el PSOE ha anunciado mociones contra esta medida de la Junta en los ayuntamientos de la provincia de Cádiz por la renovación, por la puesta en marcha y el cumplimiento del convenio que se firmó en el año 2017. Ellos mismos. ¿Cuál es la conclusión que sacamos de todo esto? Pues se evidencia de forma clara que la Junta de Andalucía no ha prestado la atención sanitaria que debía en estos 40 años, pero no la ha prestado porque no se han hecho las inversiones en infraestructura, en hospitales públicos, que eviten tener que depender de centros privados. Ahora bien, debemos reconocer que la asistencia a través de estos acuerdos públicos-privados ha sido garantizada, ha garantizado la atención a los ciudadanos, ha sido gratuita y ha sido de calidad. Más de 10 años que el Partido Popular viene solicitando concretamente la necesidad de construir un centro de salud nuevo en Rota, con más especialidades. ¿Y qué hizo el Partido Socialista por entonces? Ampliar, agrandar, parchear el actual centro de salud, pero nunca reconocer que Rota necesitaba una nueva infraestructura, nunca reconocer que era necesario invertir en nuevas infraestructuras, sin tener que desplazarnos al puerto de Santa María, por ejemplo, o a Puerto Real para una prueba o una urgencia. Por último, y bajemos del plano político al plano del día a día,
¿Qué queremos los roteños cuando necesitamos ir al médico por una enfermedad o por cualquier urgencia? Primero, una sanidad de calidad, que te traten bien por buenos profesionales. Y eso actualmente lo tenemos garantizado, porque en Rota y en Andalucía nos podemos sentir orgullosos de los profesionales sanitarios que tenemos. Que cuando me ponga enfermo o cuando alguien se ponga enfermo y os requiere un especialista, la cita me lo den lo antes posible. Eso es lo que quiere una persona de Rota, que la cita se lo den lo antes posible. Les recuerdo a ustedes, al Partido Socialista, que no sé cómo se atreven a unirse a esta moción que hacía Izquierda Unida y el Partido Socialista, les recuerdo a ustedes las listas de espera que tenían guardadas en los cajones cuando llegó el Partido Popular a la Junta de Andalucía. Más de 500.000 pacientes excluidos de las listas oficiales de espera, guardados en los cajones para que no apareciera el tiempo de espera media de un paciente para una prueba o una operación quirúrgica. Si el SAS tenía 30 días para inscribirlo en las listas de espera, tardaban más de 300 días en incluirlos para que no aparecieran en las listas oficiales. Lo que quiere un roteño, una persona, un ciudadano, cuando va al médico, es que mi médico de cabecera pueda acceder a cualquier prueba, a cualquier analítica que me haya hecho, ya sea en Puerto Real o en el puerto de Santa María, porque por desgracia en el Centro de Salud de Rota no tenemos especialistas que nos hagan cualquier prueba médica. Lo que quiere cualquier roteño es que cuando vayamos al hospital no nos cueste nada y la sanidad sea gratuita. Y lo que quiere cualquier roteño es que tener libertad de elegir el hospital o el médico al que le pueda tratar. Por lo tanto, si el hospital es público de referencia, si el hospital de referencia es Puerto Real, que atiende a más del doble de población, también existe la posibilidad de atender en otro hospital, como es el del puerto de Santa María, porque yo podré elegir el hospital que quiera. Y termino, señor alcalde, en un minuto. No entiendo cómo el Partido Socialista se une a esta moción para tapar las propias vergüenzas de su gestión después de haber firmado este convenio durante más de 40 años con los hospitales concertados. No sé cómo permite Podemos e Izquierda Unida que se unan a esta moción el Partido Socialista cuando saben que son la raíz del problema. Y me gustaría que, si tanto defienden lo público, que sobre todo lo demuestren con sus hechos, porque algunos prefieren siempre, y concretamente de la izquierda, los hospitales públicos, los hospitales privados a los públicos. Por lo tanto, y termino, no vengan a soltar mentiras, porque nadie se las cree, y no vengan a dar lecciones, sobre todo el Partido Socialista, porque no son ejemplo de nada. Muchas gracias. ¿Quiere intervenir la representante del Partido Socialista? Tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Yo creo que el Partido Socialista sí es ejemplo. Es ejemplo porque gracias al Partido Socialista y a Ernest Juez le puedo recordar que tenemos una sanidad pública y universal, que no se lo olvide nunca. Algunos podrán decir aquí que nos sintamos avergonzados, pero en absoluto, porque los socialistas somos los primeros que defendemos nuestra sanidad pública y universal, que no se lo olvide nunca. Y le voy a decir también otra cosa, es que el PSOE no está en contra de los conciertos. Si es que los conciertos existen tanto en educación como en sanidad, cuando las necesidades no están cubiertas para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero de lo que no estamos de acuerdo es de cómo se van a implantar los módulos de consultas y derivaciones. Y, señora Izquierdo y resto de compañeros, es que estamos ante un caso flagrante de privatización de los servicios públicos. El derivar 15 especialidades médicas de un total de 14 municipios de la provincia a 3 hospitales de Pascual supone una medida de desmantelamiento de la sanidad pública, como ya dije anteriormente. Hasta ahora los vecinos y las vecinas de estos municipios, entre los que se encuentra Rota, podrían decidir, junto a su médico de atención primaria, si acudir a un hospital público o a uno de referencia. Es decir, los hospitales públicos de Jerez, de Cádiz o Puerto Real, o a un centro de la empresa Pascual. Y, señor Izquierdo, no me diga usted que vamos a poder elegir cuando por defecto te sale, si un médico de Rota
quiere mandarte al especialista, por defecto le va a salir que tiene que acudir al Hospital Concertado del Pascual. Solamente cuando el paciente lo diga podrá ir a otro centro de referencia, pero como usted bien sabe, por lo general, y como dije en mi primera intervención, los pacientes no suelen decirlo. Y otra cosa que también le iba a decir. Demuéstreme usted aquí y a todos los que nos están escuchando a través de las redes sociales y ante el resto de la corporación municipal que al día de hoy, por ejemplo, si yo tuviera una piedra, me mandan al hospital del Puerto Santa María y me tengan que decir que me la tengo que romper y me manden al hospital de Cádiz, dígame que yo no tengo que ir antes al hospital del Puerto Santa María a recoger un CD con la imagen y el historial para que lo puedan ver en el hospital de Cádiz. Demuéstremelo, porque a día de hoy eso es imposible. Ni se ve en el Puerto Santa María ni la imagen, ni se tiene acceso al Viraya. Con lo cual no nos venga usted a vender aquí que a día de hoy se puede ver el historial médico. Y si no, demuéstremelo. Llame usted ahora mismo a la delegada y que le digan aquí a ver si se puede hacer o no, porque yo creo que no. Por otro lado, van a hablar aquí, señores de Ciudadanos, van a hablar de lista de espera. Si ya ustedes gobernando las listas de espera de junio a diciembre de 2019 han aumentado en 448 personas. Ese plan de choque que tanto vendía el presidente de la Junta de Andalucía, si eso ha quedado en agua de borraja, si es que han aumentado las listas de espera. Con que no me digan ustedes que aquí nosotros somos los primeros, como bien han dicho, el concierto, pues sí, pero en ese concierto en ningún momento se le obligaba a la gente a tener que ir a un hospital concertado. Se daba la elección y íbamos a nuestro centro de referencia. Ahora mismo eso es falso. Así que el posicionamiento del PSOE va a ser rechazar la implantación de este módulo de consultas y las correspondientes derivaciones impuestos por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y exigimos también que el procedimiento de derivación permita la libre elección entre el hospital público y un centro concertado, sea cual fuera el sistema de gestión que asigne la cita. Igualmente, queremos también que se refuercen los recursos y la correspondiente financiación de los hospitales públicos en función de las derivaciones que se produzcan y, asimismo, traspasar progresivamente las dotaciones presupuestarias dedicadas al concierto hacia los centros públicos en función de la demanda real y efectiva de los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere finalizar? ¿Se entiende? ¿Quiere la palabra para finalizar? Tiene la palabra. Sí, gracias, señor alcalde. Pues bueno, para terminar, cerrar un poco con respecto a esta moción, recordar que, como ha dicho el compañero de Podemos, esto lo van a sentir los pacientes, los roteños y roteñas que van a ir al centro de salud. Antes puse el caso del oftalmólogo, podemos hablar de ginecología o también de rehabilitación, donde también el servicio se va a ver mermado, porque a partir de ahora la empresa privada, lógicamente, va a derivar la rehabilitación al Hospital del Puerto Santa María, cuando antes se hacía esa atención también aquí en Rota, y por lo tanto el tiempo nos dirá cómo efectivamente esto está desmantelando. Pero es que en el fondo de la cuestión hay algo más grave, que es la situación que estamos viviendo. Cerca de 100 millones lo que va a costar este cambio de referenciación. ¿No sería momento para apostar por una sanidad pública, fuerte, universal, y al portavoz de Ciudadanos siempre se le olvida decir gratuita? Creo que todos los roteños tienen que apostar y saben, son conscientes que quien ha dado la cara, a quien hemos aplaudido desde los balcones, desde las azoteas, es a la sanidad pública que nos ha salvado de esta pandemia, y es momento ahora no de regalar nada, como se está haciendo a la empresa privada, no de dar 100 millones o de dar el 25% gratis a cambio de nada a Pascual, como ha pasado también en este último mes, sino que den el paso al frente, sean valientes y digan no a la privatización de la sanidad pública andaluza. Nada más. Bien, muchas gracias. Bueno, hay un par de cuestiones que querría explicar, ¿no? Porque, claro, se ha hablado de muchas cosas, sobre todo creo que en algunos momentos nos hemos ido por los cerros de Úbeda y se ha hablado incluso de memoria histórica, que creo que no procedía. Es más, se puede hablar de memoria, se puede hablar de historia, pero no pegaba ni siquiera hablar o desvirtuar el término de memoria histórica en una cuestión como esta, sobre todo por la falta de memoria, en muchos casos, o la corta experiencia, en otros casos. Es decir, un compañero que lleva aproximadamente un año, que probablemente no haya vivido aquí los que ya llevamos unos cuantos años en este salón de pleno. Y hemos visto una evolución de que la culpa de todo
era de la Junta de Andalucía a no poder hablar de la Junta de Andalucía. En los años 2010, 2011, 2012, todos los problemas de Rota, hasta cuando se inundaba la avenida de Sevilla, era de la Junta de Andalucía. Todos los problemas, y del PSOE, todo. Y esto ha ido evolucionando y a día de hoy, por lo visto, pues no se puede hablar de la Junta de Andalucía, por lo visto. Pues en los mismos términos y hablando un poco de historia, hemos evolucionado de empezar a construir un centro de salud a quitarle especialidades a Rota. O sea, el partido que empezó a construir un centro de salud nuevo, ahora es el partido que le quita especialidades a Rota. Fíjese la evolución histórica, para no hablar de memoria histórica. Es decir, a los roteños que usted ha dedicado a decirle datos durante 8 minutos de que a nivel de Andalucía no sé cuántos millones, que yo la cifra ni me he quedado con ella, nadie, ninguno de los dos representantes de la Junta de Andalucía en Rota le ha explicado por qué hasta ahora iban a Puerto Real y a partir de ahora ya no van a Puerto Real y van a Pascual, al puerto Santa María. Nadie se lo ha explicado. Y la gente pues no lo entiende. ¿Por qué de pronto, en el mes de mayo, sin avisar y sin tener los sistemas informáticos preparados, que ese es otra historia, pues dicen, a partir de ahora, todo el mundo para el puerto Santa María con las 15 especialidades que ha comentado la compañera Laura Almisa? Pero aquí en este debate que hemos dedicado un montón de minutos a hablar de que si el PSOE de los 40 años, nadie le ha explicado a los ciudadanos de Rota que antes iban a un especialista a Puerto Real o venía al centro de salud de Rota, ahora ya no. Ahora todo el mundo al puerto de Santa María. Pero además, si opta por la libre elección, que es verdad que tiene esa opción, va a la cola. Va a la cola, que es otro de los problemas, ¿eh? A la hora de los plazos y a la hora de la atención con respecto a este tema y lo que, por ejemplo, he comentado de la compatibilidad de sistemas y de tener que hacerte 2 radiografías si te atienden sistemas distintos en un hospital u otro, si es el público del SAS o si es el concertado porque no están listos los sistemas informáticos. Bien podían haber esperado. Yo no entiendo muy bien por qué se hace en el mes de mayo sin avisar a nadie y de un día para otro. Ni siquiera en la reunión nos lo explicó la delegada provincial. No, es más, nos decía que la situación no había cambiado. A lo mejor no había cambiado administrativamente, pero para los ciudadanos sí. Y para el ciudadano que está acostumbrado a desplazarse a Puerto Real, pues ya de pronto no. Eso es lo que nos han explicado aquí. Ni nadie se lo explica. ¿Por qué? Yo creo que por qué. Yo creo que sé por qué. No es por una cuestión del contrato actual. Es porque creo que lo que están haciendo es preparar el próximo contrato. Eso es el trasfondo. Eso es el trasfondo. Preparar el próximo contrato mucho más sugerente. Esa es la cuestión por la que empiezan a derivar aún más especialidades a los centros privados concertados. Esa es la explicación. Así que, por favor, explíquenle a los roteños las cuestiones que ocurren. No hace falta de que si en la anterior etapa estaba Ciudadanos con el PSOE, apoyando el gobierno. Y ya eso ha olvidado también. Vamos a ver si para una cosa nos acordamos y para otra cosa no. Por tanto, creo que es importante que la gente sepa qué es lo que se está defendiendo y lo que se está defendiendo es que se le explique a la ciudadanía de Rota por qué cada vez tenemos menos atención aquí, se nos deriva a un centro privado concertado y además no se plantea por quienes en su día querían hacer un hospital que luego derivó en un centro de salud, que luego derivó en una estructura de hormigón, porque no se defiende tener más especialidades, que es lo que deberíamos aspirar todos los ciudadanos de Rota el día de mañana. Votos a favor de la propuesta. En contra. ¿Abstenciones? Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Punto número 8. Moción del concejal del Grupo Mixto en representación de Izquierda Unida, don Pedro Pablo Santamaría, relativa a la catalogación del campo de concentración de la Almadraba como lugar de la memoria histórica de Andalucía. Señor secretario. La Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio del año 2020, al punto 7º,
por mayoría de los miembros presentes, es decir, con el voto a favor de los representantes del Grupo Mixto, don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Feni, y la abstención del señor presidente, de los representantes del Grupo Socialista, de los representantes del Grupo Municipal Popular y de los representantes del Grupo Mixto, doña Esther Ceballos Zúñiga Liaño y don Gilberto Bernal-Reyes, acordó dictaminar favorablemente la moción del señor concejal del Grupo Municipal Mixto, don Pedro Pablo Santamaría Curtido, relativa a la catalogación del campo de concentración de la Almadraba como lugar de memoria histórica de Andalucía. Hay presentada una enmienda de modificación por parte de la representante del Grupo Socialista, doña Encarnación Niño Rico. Muchas gracias, señor secretario. Tiene la palabra el señor Pedro Pablo Santamaría. Gracias, señor alcalde. Bien, pues paso a explicar brevemente la exposición de motivos que nos trae aquí a la Asamblea de Izquierda Unida a presentar esta moción. En el BOJA número 158 del 12 de agosto de 2011 se publica decreto 264/11 del 2 de agosto por el que se crea y regula la figura del lugar de memoria histórica de Andalucía y el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía, estableciéndose en su desarrollo. Capítulo 1, artículo 2. Son lugares de memoria histórica de Andalucía aquellos vinculados a hechos o acontecimientos singulares ocurridos durante la guerra ocasionada por el golpe de Estado militar y la dictadura franquista, desde el 18 de julio de 1936, fecha de la sublevación militar contra el gobierno legítimo de la Segunda República Española, hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución española. 2. La declaración de lugar de la memoria histórica de Andalucía conllevará, en su caso, el recordatorio y el reconocimiento de las personas que sufrieron violencia, vejación, persecución o privación de libertad por el mero hecho del ejercicio de sus derechos, así como por la defensa del Estado legítimo, de las libertades y de la democracia. Pues bien, habiendo existido en Rota un campo de concentración desde 1939 hasta 1943, que llegó a tener como prisioneros a más de 4.000 reclusos republicanos y situado en la zona próxima a Los Corrales, frente al pago de Arroyo Hondo y conocido como campo de concentración de la Almadraba, cumpliendo así con el requisito establecido en el apartado 1 del decreto para su catalogación como lugar de la memoria histórica de Andalucía, habiendo tenido este campo de concentración una gran relevancia, no solo para la provincia de Cádiz, sino para toda España, por haber recibido a prisioneros, más de 4.000, de toda la geografía española, y habiendo sido un espacio de aplicación del terror fascista, en el que sus reclusos sufrieron violencia, vejación, persecución y privación de libertad por el mero hecho del ejercicio de sus derechos fundamentales, así como la defensa del Estado legítimo, de las libertades y de la democracia, tal como se indica en el apartado 2 del decreto, determinándose además en su artículo 4, el procedimiento de declaración de un lugar de memoria histórica de Andalucía, que el procedimiento para la declaración de lugar de memoria histórica y su inclusión en el catálogo de lugares de memoria histórica de Andalucía se iniciará de oficio por acuerdo de la persona titular del comisionado para la recuperación de la memoria histórica, ya sea por iniciativa del propio comisionado o ya sea a petición de personas o entidades interesadas. Y por último, encontrándonos en este mes de junio de 2020 con la celebración del Día de la Memoria Histórica y Democrática, celebrada en los centros docentes de la comunidad educativa, el 14 de junio, según las instrucciones de la Consejería de Educación y Deporte, que ha prorrogado la instrucción 11/2019 de 7 de junio de 2019 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, es por todo ello por lo que nos pedimos al señor alcalde solicitar a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, en nombre del excelentísimo Ayuntamiento de Rota, como entidad interesada, la declaración de del campo de concentración de la Almadraba como lugar de memoria histórica de Andalucía. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Va a explicar la enmienda la señora Encarnación Niño. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Quiero, en primer lugar, y como delegada de la Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Rota, dar las gracias al Grupo de Izquierda Unida por traer esta moción hoy aquí para tratar un tema fundamental de nuestra historia que nos permite conocer de dónde venimos, cuál es nuestra historia reciente
Es un tema que creo que además los demócratas de este país hemos trabajado para dar voz a aquellos y aquellas que fueron silenciados con la actuación a través del uso de la fuerza que se hizo contra la legalidad vigente en el año 1936 y hasta el final de la dictadura en 1975. En primer lugar, quería comentarle al portavoz del Grupo de Izquierda Unida que a nuestro grupo le ha llamado en principio la atención que se presentase por parte de Izquierda Unida esta moción, dado que durante la anterior legislatura ambos grupos políticos que conformábamos el equipo de gobierno consideramos esta propuesta y llegamos a la conclusión de que la no existencia de ningún vestigio físico en el antiguo campo de concentración instalado en Rota en 1939 y hasta principios de 1940 hacía inviable su declaración como lugar de memoria histórica y, por tanto, su inscripción en el inventario de lugares de la memoria histórica de Andalucía. Como seguro usted conoce, el artículo 24 de la Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía establece una serie de requisitos para poder proceder a la inscripción de un lugar que se pueda declarar de la memoria histórica de Andalucía. Y dentro de esos requisitos se establece describir las partes del bien que se va a registrar, así como establecer las medidas cautelares que posteriormente la Administración competente o incluso los propietarios del lugar tuviesen que poner en marcha para proteger y conservar el bien en cuestión. En los casos de lugares donde acontecieron hechos relativos a la represión durante la guerra y la posguerra, como es el caso del campo de concentración ubicado en la antigua Almadra barroteña, debieran de existir restos que se quieran conservar, que se puedan conservar, circunstancia que no se da en el campo de concentración de Rota, dado que no existe, como he dicho, resto físico alguno. Por tanto, desde nuestro grupo queríamos ofrecerle la posibilidad de aprobar una modificación al punto único de su moción y que de la mano del Grupo de Investigación de la Memoria Histórica de Rota pudiéramos poner en marcha un estudio histórico profundizando en los datos que pudieran existir en los distintos archivos militares del país, así como en la bibliografía existente, documentar la historia de aquellos terribles años en el campo de concentración, de las vivencias de sus víctimas, de las posibles responsabilidades de aquellos que lo construyeron, es decir, recuperar la memoria de las personas de un triste lugar que existió en nuestro pueblo, pero del que ya hoy físicamente no queda nada. Y que dicha investigación, además, se una a los testimonios orales que, bueno, usted como coautor del libro Memoria Rota, pues participan como declaraciones históricas de personas que vivieron aquella época y que se transcribe en dicho libro. Unir esa investigación a esos testimonios nos parecería una forma realmente mucho más eficaz para poner en marcha el reconocimiento de la memoria de todas estas personas que sufrieron en este campo de concentración. Y de igual forma, como entendemos interesante incluso la posibilidad de que haya procedimientos para la declaración de lugares de la memoria histórica a bienes que sí puedan existir en el término municipal de nuestra localidad físicamente, pues le propondríamos, por ejemplo, una de las edificaciones que comentan en el libro que he comentado, del que usted es coautor, donde se establece que los búnkeres construidos y que existen todavía en la playa de Rota fueron construidos por los prisioneros de campo de concentración. De igual modo que el canal de presos de Sevilla ha sido declarado lugar de la memoria histórica, creo que en este caso tendríamos la circunstancia perfecta para declarar en esos búnkeres construidos por esos presos que existió un campo de concentración en Rota y que se pueda no solo declarar, sino inscribir en el registro de la Junta de Andalucía que está determinado por la Ley de Memoria Histórica del año 2017. Le presentamos, por tanto, esta enmienda en el sentido siguiente: instar al alcalde de la localidad a que se realice un exhaustivo estudio histórico sobre el campo de concentración de la Almadraba de Rota en colaboración con el Grupo de Investigación de la Memoria Histórica de la localidad, al objeto de obtener un documento que refleje la realidad de todos los hechos acaecidos en dicho campo, así como la valoración de bienes físicamente existentes en Rota para su futura declaración como lugares de la memoria histórica de nuestra localidad.
Muchas gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quiere intervenir por parte del Grupo Ciudadanos? Del Partido Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Gilberto Bernal. Muchas gracias, señor alcalde. Con la que tenemos encima hoy día y con la mezcla de ambiente de crispación política y de miedo e incertidumbre con el tema del COVID, traer esta moción hoy, con todo mi respeto, no nos parece del todo oportuna, pero bueno, aquí está. La Almadraba, una zona costera por la que pasan muchos turistas, se pide que en esta moción proponerlo para declararlo ahora lugar de memoria histórica. ¿En qué repercutiría eso en la vida de los roteños? Sinceramente, ni vemos que haya una demanda social ni una necesidad por parte de la ciudadanía roteña para hacer llegar esta petición. Hoy, un lugar de paz, de tranquilidad, de armonía, ¿realmente se quiere convertir en un lugar de culto, de símbolo antifranquista? Si os soy sincero, tengo que reconocer que hay ámbitos de la memoria histórica que estoy a favor y otros que no entiendo. Entendiendo la memoria histórica como un esfuerzo de grupos humanos por encontrar su pasado, valorándolo y tratándolo con especial respeto. Una vez leí un relato de un historiador inglés, a ser muy breve, en el cual me vi reflejado y lo he podido encontrar estos días. Lo voy a leer, muy cortito. Yo creo profundamente en la diferencia entre la historia y la memoria. Permitir que la memoria sustituya a la historia es peligroso. Mientras que la historia adopta necesariamente la forma de un registro continuamente reescrito y reevaluado a la luz de las evidencias antiguas y nuevas, la memoria se asocia a unos propósitos públicos, no intelectuales. Por ejemplo, un parque temático, un memorial, un museo, un edificio, un programa de televisión, un acontecimiento, un día determinado, una bandera. Estas manifestaciones del pasado son inevitablemente parciales, insuficientes, selectivas. Los encargados de elaborarlas se ven antes o después obligados a contar verdades a medias o incluso mentiras descaradas. A veces con la mejor de las intenciones, otras veces no. En todo caso, no se puede sustituir la historia con la memoria. Resumiendo, podríamos tratar este tema con frialdad, con convicciones políticas, incluso personales, con afán de venganza o de oportunismo. También podríamos ser neutros y ver qué beneficio o perjuicio económico, como así pregunté en su día, ocasionaría a los roteños esta moción. Con el máximo respeto que me merecen las víctimas de cualquier dictadura o guerra civil, con el respeto incluso a los que gritan a favor, incluso a los que gritan en contra, creándose un ambiente crispado y tenso en un tema que puede herir tantas sensibilidades, puesto que soy el primero en intervenir, pido que posturas a favor y posturas en contra se haga siempre desde el respeto que se merecen los que ya no están con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, he tenido bastantes dudas sobre intervenir en este punto, ¿no? Porque realmente prácticamente mi compañero ha dicho o ha enfocado el asunto tal y como lo iba a enfocar yo, ¿no? Seguir con esta es como seguir dando pábulas a crispaciones y a divisiones en la sociedad actual, que es por lo único que a lo mejor pues me incomoda participar, intervenir. El máximo respeto, por supuesto, a ambas partes, porque pensamos que en cualquier conflicto bélico, y más en una guerra civil, pues existen auténticas tragedias familiares, ¿no? Quizás yo siempre lo he visto todo desde muy lejos porque, yo por la edad que tengo, obviamente, muchísimas personas que no lo han vivido, pero quizá con el ambiente que está creando en la actualidad, pues sí empiezo como a entender un poco las posturas que han podido tener cuando se crean a veces estos malentendidos, estas afirmaciones por un lado y por otro, o contar las cosas, cada uno hablando a lo mejor de una manera que cada uno cuenta la feria como le ha ido, ¿no? Entonces, durante todo eso se pierde mucho de la esencia de las cosas, pero lo que no se puede perder la esencia es que en cualquier conflicto bélico ambos lados sufren, ¿no? Entonces, es como seguir en esta senda del dividir la sociedad, en la senda del ni olvido ni perdono,
Es que yo no me puedo poner a favor de ninguno de los dos lados ni en contra de ninguno de los dos lados, porque es que pienso que hubo eso, tragedias familiares, sacas, chivatos, se hicieron barbaridades por ambos lados. Por eso me resulta bastante incómodo el seguir con este tema, porque realmente no me quiero posicionar en ninguno de los dos lados. Lo único que quiero es dejar constar, más o menos lo que ha dicho mi compañero, termino en 2 minutos, hablo muy rápido, que considero que esta memoria no es memoria porque termina siendo selectiva y sesgada, no es histórica porque no termina siendo realmente objetiva y se pretende reescribir la historia. Entonces, no voy a votar en contra, voy a abstenerme porque también creo en el derecho que tenemos todos de honrar a las personas que hayamos perdido de la manera que buenamente cada uno estime oportuna. Tampoco esto conlleva un gasto público, por lo tanto nos vamos a abstener y nos vamos a votar en contra. Bien, muchas gracias. Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Macarena Lorente. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañeros de corporación, a la gente que ha venido a vernos hoy aquí y a la que nos sigue por las redes sociales. ¿No se oye? ¿Ahora? Sí, ahora sí. No podemos ni debemos borrar nuestro pasado, porque de la historia de un país hay que aprender tanto de los aciertos como de los errores, sobre todo para que no se vuelvan a repetir en un futuro. Igual que la vida de las personas, las diferentes situaciones por las que pasamos nos hacen crecer como personas, nos hacen fuertes y forjan nuestro carácter, la historia de un país es la que forja el carácter de su población. Y aunque haya reparaciones, no se puede olvidar. Miren, desde que hay democracia en España, ha habido reparaciones. A los represaliados por el franquismo, entre otras cosas, se les han otorgado un fondo de más de 16.000 millones de euros. Se han rehabilitado las pensiones de los oficiales del Ejército. Las pensiones de la viudedad se han reconocido. En fin, entre otras cosas. Pero, como digo, por muchas reparaciones que haya, no se puede borrar el pasado. Nosotros desde nuestro partido lo que sí pensamos es que en vez de mirar hacia el pasado para reavivarse los odios y los rencores que estaban dormidos, sin necesidad ninguna, se debe mirar hacia el futuro, como ya se hizo de una manera admirable en la etapa de la transición española, donde comunistas y los que venían del régimen anterior se dieron la mano para pensar en un futuro en el que podíamos estar incluidos todos. Y además en una situación que estaba siendo muy difícil, porque estaba todo muy reciente y la sensibilidad, los sentimientos y el dolor de la gente estaban más a flor de piel. Nosotros queremos defender y queremos mantener eso precisamente, ese espíritu de la transición. Por eso lo que defendemos es que se modifique la Ley de Memoria Histórica para convertirse en una ley de concordia, una ley en la que se hable del diálogo, en la que haya diálogo, cosa que no tuvo la otra, en la que haya encuentro, cosa que no tuvo, en la que se busque una política en positivo, una política con la que se intente evitar conflictos de todas las maneras y, en definitiva, y muy importante, una ley en la que todos estemos reflejados. Es decir, una ley donde no existan bandos. Porque, mire, hacer pensar que solamente hubo vejaciones, solamente pasaron hambre, solamente hubo torturas o asesinatos en uno de los bandos, no es real. Eso no pasa en las guerras. Y el hecho de que haya una reescritura sectaria de la historia no es real. Se están ustedes engañando a ustedes mismos. Con mociones como la que presenta hoy Izquierda Unida, pensamos que se nos está alejando de esa convivencia pacífica que queremos, a esa convivencia pacífica a la que nos llevó la transición y que se ha mantenido además en nuestro país durante muchísimos años hasta la llegada de determinados dirigentes que, como tenían poco, o a lo mejor, o más bien, nada nuevo que portar, quisieron ganar las elecciones
ganando en la actualidad una guerra que sucedió hace más de 80 años. Pero es que además, con mociones de este tipo, como la que presenta hoy Izquierda Unida, nos dan una visión equivocada con su propaganda del buenismo político. Intentan hacernos creer que los campos de concentración construidos en España se construyeron en la posguerra para someter a los vencidos. Sin embargo, esto no es una cosa más que otra mentira de la izquierda intelectual y política que ha repetido tantísimas veces que a fuerza de repetirse se ha convertido en una verdad, en una realidad para muchos españoles. ¿Saben ustedes cuándo se creó el primer campo de concentración en España? Pues mire, a mí me han pasado la portada de la revista Estampa de 1934. Esta revista es del 18 de agosto de 1934. Habla del primer campo de concentración que se creó en España. Se creó en 1933 en Alcalá de Henares. ¿Y saben ustedes lo que había en esa época? El gobierno de la Segunda República. El primer campo de concentración se hizo en el gobierno de la Segunda República. ¿Y saben ustedes para qué se creaban esos centros de trabajo forzados? Pues surgieron por la gran cantidad de presos que había, porque los tribunales especiales populares y por los jurados de urgencia, que eran los órganos que se encargaban de condenar a aquellas personas que consideraban que no estaban afectas a la causa republicana. Es decir, se les condenaba, iban a estos campos de concentración porque pensaban diferente a la causa republicana. Curioso. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta historia? Mire, proponer y constantemente y únicamente el odio a la derecha y al franquismo pensamos que no trae resultados positivos para nadie. Yo entiendo que a ustedes hasta el momento les ha traído muy buenos resultados políticos y muchos votos, pero realmente pienso que no trae nada bueno para nadie. Creo que más bien habría que preguntarse, como decía el compañero, ¿qué consecuencias puede traer una decisión como esta para Rota? Un pueblo que tiene como uno de los principales vías de ingreso su turismo. ¿Piensa que esto puede traer algo bueno a nuestro pueblo? Y más cuando estamos todos temblando, la situación que vinimos, poniendo todos nuestros esfuerzos, echando humos por las orejas para ver cómo podemos mantener nuestro turismo y ya de paso mantener nuestros puestos de trabajo. ¿De verdad piensan que es el momento de hacer esto y de poner esto en riesgo? ¿Ustedes se han preocupado de cómo puede repercutir, por ejemplo, en un establecimiento que es referencia del turismo de Rota, que se encuentra justo en esa zona, un establecimiento hotelero que desde hace muchísimos años atrae a turistas, ya no solamente de ámbito nacional, sino también internacional? ¿Qué es lo que quieren ustedes? Poner en peligro no solamente el turismo nacional, sino también el internacional, porque con el otro no tienen suficiente. O este mismo establecimiento hotelero, que da tantísimo trabajo a tantas familias de Rota. Oiga, familias que viven única y exclusivamente de esto. Van a ir cayendo los puestos de trabajo como las fichas del dominó, porque de estos turistas que vienen se benefician otros locales y otros negocios de Rota. Y también se van a ver perjudicados estos puestos de trabajo de otros negocios de Rota. ¿Qué quieren ustedes? ¿Poner también en peligro el empleo en Rota? No está la cosa para eso. Pero es que además, ¿qué va a pasar cuando Rota ya no sea un punto positivo de referencia? Porque en vez de venir los turistas a disfrutar de sus calles, de sus negocios, de su comercio, de sus bares, de sus terrazas, de sus playas, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué quieren ustedes? ¿Potenciar lo malo? Oiga, no parece muy lógico. Parece que cuando uno quiere sacar la cabeza, lo que tiene que potenciar es lo bueno de su pueblo. ¿Quiere poner también en peligro la economía de Rota? Si lo que buscan es poner en peligro la economía, el empleo y el turismo, desde luego lo están bordando. Nosotros vamos a apoyar mociones que aporten en este momento proyectos que creen empleo, que aporten facilidades para que la gente de Rota pueda mantener sus negocios y pueda mantener su empleo. Y desde luego mociones que aporten soluciones para mejorar y potenciar, o al menos para conservar nuestro turismo, que es mucho y muy bueno. Y hay que mimarlo, porque es el pan de nuestra gente. Una decisión como esta pensamos que podría suponer a todos los efectos un suicidio a nivel turístico. Y desde luego no están las cosas para experimentar con este tema. Queremos volcar todos nuestros esfuerzos para mejorar el hoy y el mañana de nuestra gente, de la gente de Rota. Y sinceramente pensamos que ustedes están aquí para hacer eso, exactamente lo mismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el proponente. Sí, bueno, voy por partes un poco respondiendo
de nuevo se tergiversa, bueno, y se lleva terrenos que no, bueno, no es la intención, pero está bien que debatamos también sobre este tema. Con respecto a la enmienda del Partido Socialista, bueno, pues voy a leer el artículo al que se refiere la misma enmienda, porque creo que se os escapa que no obligatoriamente tiene que haber un bien, como pone, ni un resto ni un vestigio. Voy a leer el artículo 21 del BOJA, al que aluden vosotros en la enmienda. Dice, artículo 21, lugar de memoria democrática de Andalucía. Lugar de memoria democrática de Andalucía es aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre en Andalucía y revele interés para la comunidad autónoma como patrimonio histórico. Paraje. Estamos hablando de una zona, como hemos dicho en la moción, que ocupa un terreno bastante amplio, que es el llamado Pago de la Almadraba, en el que no obligatoriamente tiene que haber un resto o un vestigio para después cuidar por parte del ayuntamiento. Además, en comisión informativa se me preguntó también esto y ya expuse que la zona del campo de concentración puede entrar perfectamente en la catalogación de lugar de memoria histórica como paraje donde hubo un campo de concentración. Otra cosa es que queramos añadir los búnkeres, me parecería estupendo, incluso hacer otra catalogación. Pero una cosa no es contradictoria con la otra porque cabe, según el artículo 21 de la Ley de Memoria Histórica, establecer como lugar de memoria histórica un paraje, que es lo que en este caso la moción se plantea. Con respecto a Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, bueno, pues lamentar que todavía esta actitud de cuando tenemos que aprender de Alemania y de la derecha alemana en este sentido, que seguimos todavía aquí con la losa del franquismo a cuesta y cuánto nos cuesta avanzar después de más de 80 años que llevamos peleando los familiares de las víctimas del franquismo en España por la verdad, la justicia y la reparación. Seguimos tergiversando la historia, seguimos haciendo una lectura franquista de la misma, donde hay dos bandos en igualdad de condiciones y donde las víctimas de un lado y otro son las mismas, cuando todos sabemos, hemos estudiado todos en Historia de España, que no fue así, que la historia nos la contó el franquismo, como quiso el franquismo, pero que las víctimas fueron, aparte de represaliadas, muchas de ellas fusiladas y otras muchas le hicieron la vida imposible, pues están ocultas en fosas comunes, está la historia oculta en campos de concentración, como en este caso, donde muchos españoles pasaron los peores momentos de su vida y donde tenemos que dar, haber sido una vez por todas, pero parece que no, porque las tres derechas siguen interpretando la estela del franquismo, siguen llevando ese franquismo a la espalda, pues a ver si de una vez por todas podemos ya quitarnos y decir que España de verdad es antifascista, es antifranquista y que la historia se restituye con los acontecimientos tal y como fueron, no como nos la contó el franquismo, que es lo que la portavoz del Partido Popular ha expuesto. Pero es que voy más allá. Qué poca memoria tiene el Partido Popular de Rota cuando, curiosamente, este mismo expediente de catalogación del lugar de la memoria del campo de concentración se lleva a Junta de Gobierno. Qué curioso. En el año 2013, no sé si se acordarán, algunos concejales eran de aquella época todavía, acta de Junta de Gobierno del 6 de noviembre de 2013, gobernando Partido Popular y Roteños Unidos, en su punto quinto, que dice literalmente: propuesta del teniente de alcalde delegado del régimen de Interior y Gobernación en relación con la solicitud de colaboración interesada por la Dirección General de Memoria Democrática en la elaboración y aportación de informe histórico respecto de la futura declaración como lugar de memoria del campo de concentración de la Almadraba. Es decir, desde la Junta se pide informe en el 2013 sobre esta catalogación y dice el acuerdo de Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno local, por unanimidad, acuerda se dé traslado del citado informe a la Dirección General de Memoria Democrática de la Consejería de Administración Local para que se curse expediente de catalogación. ¿Qué ha pasado en el Partido Popular de 2013 ahora? Pues lo que hemos venido diciendo durante muchos plenos anteriores, la sombra de la ultraderecha, esa extrema derecha, que está ahora mismo cazando votos el PP y no sabe dónde situarse. En el 2013
votaron por unanimidad a favor de esta catalogación, de iniciar el expediente que vino de la Junta de Andalucía y ahora no lo consideran en base, bueno, si queremos hablar del turismo, quizás en Auschwitz también saben de turismo bastante y no se llevan las manos a la cabeza. Estamos hablando de España que más quisiéramos parecernos en cuestión de memoria a la Alemania y más quisiéramos los dirigentes que tuviéramos en España de la derecha española parecernos a Merkel o a otros gobernantes de Alemania. Bueno, nada más, podría continuar, pero lo dejo aquí por ahora. Muchas gracias por finalizar, que estaba ya un poco fuera también de tiempo. Segundo turno de intervenciones por parte de Ciudadanos, por parte de Vox. Partido Popular tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, como le decía antes, entendemos que los temas que traen les han dado resultados y votos, pero pensamos que de verdad no es un tema no es una cuestión de otra cosa, es una cuestión de que pensamos de verdad que estamos aquí para resolver los problemas reales y actuales del país. Estamos aquí para resolver los problemas reales y actuales de Rota en nuestro ámbito. Mire, que la historia se restituye, claro que la historia se restituye, eso es lo que ustedes quieren, como ustedes quieren. ¿Qué le ha pasado a la derecha? Pues mire, le digo yo lo que le ha pasado a la derecha. Yo no sé a todos los de la derecha, porque los de la derecha, pues cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. No estamos como ustedes, que son todos exactamente iguales. Nosotros aquí cada uno pensamos como piensa. Pero sí le digo cómo pienso yo. ¿Sabe lo que me pasa a mí? En representación, que estoy más que harta, pero más que harta, de que se utilice este tema constantemente y que se acuda a este tema constantemente para dividir a la gente, para crear odio, para dividir a la gente. Parecen ustedes la película del Día de la Marmota, cada vez que pueden, una vez y otra vez y otra vez. Miren, ¿por qué no traen una moción exigiendo, por ejemplo, la reparación al gobierno italiano por la invasión de los romanos? ¿O por qué no traen una moción exigiendo reparación al gobierno francés por la invasión en 1812 de las tropas napoleónicas? ¿O por qué no traen una moción pidiéndole a Marruecos y a otros países del mundo árabe que nos reparen por todo lo que sucedió aquí durante los siglos que estuvieron en nuestro país? ¿Por qué no traen eso? Mire, en una guerra todos perdemos. Absolutamente todos perdemos. Y eso no lo dice el franquismo, eso lo dice cualquiera que tenga dos dedos de frente. Todos perdemos. A mí también me han pasado algunos datos. Mire, resulta que los aviones rusos Tupolev SB2, que yo los acabo de conocer porque yo no estoy tan puesta en esto como usted, eran conocidos por los republicanos, eran los que usaban los republicanos, eran los Katiuska, pues resulta que en media hora, en 30 minutos, lanzaron bombas de 200 kilos en Cabra, en Córdoba. ¿Sabe la gente que murió en Cabra 200 en media hora? Pues más de 100 y más de 200 heridos. O, por ejemplo, el bombardeo de Oviedo. ¿Sabe lo que pasó en Oviedo? Pues que desde julio hasta octubre de 1936 se mataron a más de 2.000 personas. Eso no me lo invento yo. Eso es historia. ¿O qué me dice, por ejemplo, de los más de 10.000 muertos que murieron por sus convicciones religiosas? Ahora defienden ustedes mucho la libertad religiosa, pero ¿qué pasó cuando mataban a los católicos? Es que de verdad, como decía mi abuela, será bonito rezar, pues más bonito es callar. Mire, nosotros tenemos nuestras prioridades, claro que las tenemos, y encargarse de los fallecidos es una prioridad, pero ¿sabe cuál es la nuestra? Encargarnos de los fallecidos que tenemos ahora, que bastantes son. Por cierto, a ver cuándo dan el número, porque de 28.327 oficiales, resulta que las cuentas dan 43.000, es decir, una diferencia de 14.673 en la fecha del coronavirus, en la época del coronavirus. Como decía en el último pleno nuestro señor alcalde, las prioridades cambian porque la actualidad es la que manda. Por eso le decimos que nosotros vamos a dedicar nuestros esfuerzos en otras cosas. No vaya a ser que dentro de 80 años, nosotros ya no estaremos, pero los que nos sustituyan tengan que hablar aquí de cómo fallecieron nuestra gente en el año 2020 o cómo se dejó
a nuestros ancianos morir porque no tenían prioridad para ser tratados, o cómo murieron nuestros sanitarios porque se les dejó a su suerte sin ningún tipo de material. No pensamos, les repito, que esto sea positivo para nuestro pueblo. Tomar una decisión de este tipo no va a traer ninguna consecuencia positiva. Puede poner en peligro su turismo, su empleo y su economía. En cuanto, bueno, y además, como le digo, en un momento tan especial y tan delicado como el que estamos pasando, debemos buscar en la población de Rota, en nuestro entorno, en la gente que de verdad debe preocuparnos, lo que debemos buscar son puntos de unión. Puntos de unión, en vez de añadir nuevos motivos de conflicto. Oiga, ¿no le parece que tenemos ya suficientes motivos de conflicto ahora mismo? En cuanto a la enmienda de sustitución, que también quería hacer un comentario, la enmienda de sustitución que ha presentado el Partido Socialista, pues mire, si algo bueno tenía la moción que presentó Izquierda Unida es que no le iba a costar dinero al pueblo de Rota. Eso era lo único bueno que tenía. Pero es que ahora resulta que con el estudio exhaustivo histórico sobre el campo de concentración, ¿qué pasa? ¿Que eso lo van a hacer gratis? No sé, no lo harán gratis, ¿verdad? Eso no se hace gratis. Y si se lo hace gratis, será muy malo. O sea, pues ya, gasto añadido. Lo único bueno que tenía la moción ya no lo tiene. Gasto añadido. Pero es que además también se habla de que en vez de una declaración de un lugar de memoria histórica, vamos a ver si encontramos más. Pues genial, vamos a rematar ya nuestro turismo, nuestro empleo y nuestra economía. En fin, que vamos a votar que no, por supuesto, a la moción que presenta Izquierda Unida y, desde luego, vamos a votar que no también a la enmienda, porque lo único que hace esta enmienda es retrasar algo con la excusa de un estudio que además nos va a costar el dinero, para que además se pueda llegar a aumentar a más bienes y a más declaraciones de lugares de memoria histórica y puedan ser peores para nuestra población. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Encarnación Niño en representación del PSOE. Sí, muchas gracias. Bien, tengo que reconocerles que cada vez que la señora Macarena habla como portavoz del Partido Popular me produce una tristeza interior y no puedo parar de acordarme de mis padres, de mi padre y de mi madre, de mi abuelo y de mi abuela, de aquellos que pasaban miedo cuando por la noche no se sabía si alguien vendría a tu casa a llevarse a alguien de tu familia, a fusilarlo y a tirarlo a un sitio donde no sabías después dónde iba a estar y no podrías nunca llevarle flores al cementerio. Esa es la sensación que me transmite usted cada vez que interviene. Cuando se ha hablado aquí de que, lógicamente, en las guerras siempre hay dos bandos, me gustaría leerle una cita que yo prefiero siempre citar a personas que son mucho más inteligentes y doctas que yo. Hay quienes sostienen como argumento, y no como dato, que durante la Guerra Española ambos bandos cometieron desmanes, abusos y crímenes atroces. Sí, pero hay que considerar un matiz. El responsable de los desmanes, de los abusos y de los crímenes llevados a cabo durante una guerra es el provocador de esa guerra, no quien se ve envuelto en ella. Quien opta por la guerra como solución está creando un problema que siempre tiene mala solución, ya que una guerra implica una negación de los valores humanos elementales y la degradación de un rasero básico de conciencia. Estas son las palabras de nuestro escritor roteño Felipe Benítez Reyes en el prólogo de este libro, que recomiendo a todos los concejales y concejalas de este ayuntamiento que tengan en su cabecera, que es La memoria rota, la memoria histórica del pueblo de Rota. Por incidir en las distintas aportaciones que se han hecho, desde el Partido de Ciudadanos se dice que se establecen verdades a medias. Yo creo que en algún momento este país, igual como se ha comentado aquí, se ha hecho en Alemania con total normalidad. Pueden ir ustedes a cualquier ciudad alemana donde haya habido represaliados en la época del nazismo y hay reconocimiento a todas aquellas víctimas en cualquier sitio, en las calles, en las puertas de las viviendas, y no pasa nada. Lo que es curioso es que la memoria siempre tiene que ser de los silenciados durante, desde el 36 hasta los 40 años posteriores de dictadura, y que la historia sea la historia que contaron los vencedores. ¿Alguna vez aquellos silenciados podrán también contar su historia?
Y con respecto a lo que comentaba sobre el tema de, bueno, de lo que es un malentendido, ¿no?, que se pueden dar a cabo, la portavoz de Vox decía que podía haber malos entendidos. Yo sinceramente, yo no sé si lo que le contaban sus familias cuando eran pequeños, cómo vivían, sus padres, sus madres, sus tíos, sus tías, pero de verdad que una persona sufriese la desaparición de un familiar, de su marido, de su hijo, de una noche a otra, sin saber absolutamente nada el resto de su vida, y que el hecho de que se quiera recuperar simplemente la identidad, recuperar los restos en las fosas comunes que existen en todo nuestro país, eso se puede calificar de que es que hay malos entendidos en este tema. Y con respecto a las aportaciones que nos ha hecho la portavoz del Partido Popular, habla usted de la transición y de lo que cedieron los grupos de izquierda. Ha nombrado usted Santiago Carrillo, cedió mucho, muchísimo. ¿Sabe usted lo que ocurre? ¿Sabe usted lo que ocurre? Que siempre ceden los mismos. Siempre cede la izquierda. Porque en el momento en que la izquierda solicita la reparación de la memoria de las víctimas, de los represaliados, de los silenciados, de los que no pudieron contar sus familias qué pasó porque se llevaron a sus familiares para matarlos en una fosa común, esos que nunca pueden hablar, para usted es que no hace falta, porque la transición era reconciliación. La reconciliación que le interesa siempre a la derecha de este país, la que no habla de lo que pasó durante estos años. Si ustedes alguna vez consiguen ser la derecha normalizada, un país democrático como España se merece una derecha democrática, que sea capaz de reconocer que una dictadura, gobierne quien gobierne, una dictadura es siempre una limitación en los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas de cualquier país. Y hablaba usted también, bueno, en definitiva, de lo que me transmite, le quería trasladar, ¿no?, sus argumentos a mi grupo, a mi persona, y si estuviese aquí mi familia, lo único que nos transmite es miedo. Es miedo. Y es falta de respeto a los miles y miles de españoles que han estado callados, torturados, silenciados durante años y años por una dictadura. Y para finalizar, quisiera trasladarle al Grupo de Izquierda Unida que me gustaría que hoy saliésemos de aquí con un consenso, porque creo que quizás el planteamiento de contradicción que podamos tener con respecto a lo que dice la ley, en el sentido de que para nuestro grupo la ley habla de parajes y nosotros estamos hablando aquí ya de hacer del campo de concentración un lugar de memoria histórica, y el campo de concentración como tal no existe. Entendemos que quizás es un legalismo, pero no queremos que se apruebe algo que definitivamente no tenga ningún recorrido. Y yo le pediría, y se lo pido desde la confianza del tiempo que nos conocemos, poder debatir este tema para poder llegar a un acuerdo y tener pues una posibilidad de que realmente ese campo de concentración esté reconocido en Rota de la mejor forma, y además que podamos tener la opción también de investigar todo lo que pasó y que sean responsabilidades y se asuman responsabilidades de lo que pasó en aquellos campos de concentración de Rota, que, por cierto, saben ustedes que no solo duraron durante la guerra, porque durante la posguerra todas aquellas personas que no comían, que apenas se podían lavar, se utilizaron para construir toda la obra pública del dictador. Por si quiere usted alguna información más, le recomiendo que lea un poco de historia distinta de la que ha venido desarrollándose en los libros de nuestro país durante todos estos años atrás. No tiene usted la palabra, señora Macarena. Cierra el proponente. Sí, bueno, pues para terminar, recojo el guante lanzado por parte de la portavoz del Partido Socialista. Creo que en Rota hay una justicia por hacer con muchos, miles, estamos hablando de más de 4.000 presos republicanos, que para muchas familias, hay gallegos, hay catalanes, hay vascos, que seguramente una vez han fallecido
sus padres que vivieron esas torturas y ese campo de concentración, sería un lugar de homenaje muy emotivo para volver a visitar, porque tenemos testimonios y el mismo libro lo recoge en ese sentido. Aparte, añadir los búnkeres, pues me parece también una estupenda idea. Acepto la propuesta, por lo tanto, del Partido Socialista para seguir trabajando en este sentido, sin que esto sea un dejar esto sobre la mesa, es decir, que realmente pues nos pongamos a ello, porque yo creo que, como bien ha dicho el portavoz del Partido Socialista, hay muchos roteños esperando una reparación, más de 36 fusilados en Rota, que aún no saben dónde están los restos de sus fallecidos, entre ellos mi bisabuelo. Han pasado muchos años, pero ese dolor y esa herida sigue estando ahí, y en el caso del campo de concentración, pues multiplicamos por miles las personas que verían la verdad, la justicia y la reparación de una vez por todas restituida, y para eso Rota esperemos que sea un referente también en nivel de memoria histórica y de recuerdo a este pasado. Y terminar, pues como siempre decimos desde los ámbitos memorialistas, aprender de la historia para no volver a repetir los mismos errores. Y solo leyendo, solo aprendiendo y solo conociendo la vida de estas personas que han pasado los peores años de su vida en ese campo de concentración, podremos mirar al futuro con mucha mayor dignidad y ser una democracia mucho más fortalecida, aunque los partidos de derecha aquí representados sigan queriendo evitarlo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Al representante y proponente le agradezco el gesto. Comprenderá que la intención de la enmienda no era otra que una cuestión técnica, pero no para crear discrepancia, todo lo contrario, trabajar en la línea en la que hemos venido trabajando en los últimos años, y se han hecho prospecciones en el Parque Malleto y se han hecho trabajos para que vayan a las escuelas, precisamente para también contar lo que ocurrió en esos años, y otras muchas acciones en materia de memoria histórica que creo que debemos seguir manteniendo y mejorando, y si hace falta incluso destinar partidas. Este Gobierno no va a tener ningún problema en destinar partidas para este tipo de estudios y de reconocimiento a las personas que en su día pues tuvieron esta tragedia y sufrieron esta tragedia nacional. No voy a entrar en el resto de cuestiones que esperaba, porque es que la esperábamos, del posicionamiento de la derecha. Pero en esta clase de historia de hoy que venimos recibiendo, los romanos yo más o menos lo he estudiado también, la colonización de América, en fin, podemos irnos a esa cuestión. Para la portavoz del Partido Popular, simplemente decirle que yo no sabía que el primer campo de concentración fue en el año 34, pero igual se le ha olvidado que en el año 34 que el gobierno de la República era de la Confederación de Derecha. Curiosamente, primer campo de concentración en España fue con un gobierno de derecha, como siempre suele ocurrir en este tipo de cuestiones. Del año 33 al 35 se conoce como el Bienio Negro, por algo será, señora Macarena. Votos a favor de la enmienda. 13. En contra. Abstenciones. Por tanto, con la propuesta modificada con la aprobación de la enmienda, ¿votos a favor de la propuesta? 13. ¿En contra? 5. ¿Abstenciones? 2. Se aprueba por mayoría. Muchas gracias. Punto número 9. Moción de la concejal del Grupo Popular, doña Soledad Izquierdo Paredes, sobre la creación de un fondo estatal para que los ayuntamientos puedan gestionar el ingreso mínimo vital. Señor secretario. La Comisión Informativa General y Permanente, en la sesión ordinaria celebrada el día 22 de junio de 2020 al punto 8º, por mayoría de los miembros presentes, es decir, con el voto a favor de los representantes del Grupo Municipal Popular y del representante del Grupo Mixto, don Gilberto Bernal Reyes, y con la abstención del señor presidente, de los representantes del Grupo Municipal Socialista y de los representantes del Grupo Mixto, doña Esther Ceballos Zúñiga, don Pedro Pablo Santamaría Curtido y don Moisés Rodríguez Feni, acordaron dictaminar favorablemente la moción
de la señora concejal del Grupo Municipal del Partido Popular sobre la creación de un fondo estatal para que los ayuntamientos puedan gestionar el ingreso mínimo vital. Bien, muchas gracias. ¿Va a explicar la propuesta Nazaret? Sí, bueno. Sí, hay una enmienda presentada por el Grupo Socialista también, de supresión del punto tercero, adición de un nuevo punto tercero y modificación del punto cuarto. Explica la propuesta la señora Nazaret. Buenas tardes, miembros de la corporación, personas que nos siguen y asistentes. Hoy, tras un estado de alarma de casi 100 días y con un balance más que trágico, dejando a su paso una gran pérdida de vidas humanas, más de 28.000 víctimas, vemos que Rota, al igual que el resto de España, se encuentra sumida en lo que alguien decidió llamar la nueva normalidad, pero que más quisiéramos todos que fuera algún tipo de normalidad. Así que permítanme decir que Rota está en una nueva realidad, una realidad que no es otra que una crisis sanitaria, social y económica. Una crisis que, como ya he dicho antes, se ha llevado por delante la vida de miles de españoles, ha dejado más de 3 millones de afectados por los ERTE, más de 4 millones de parados y millones de personas necesitando ayuda para comer. Esta nueva realidad implica trabajar más en materia de protección para evitar más víctimas, en materia laboral para evitar más pérdidas de puestos de trabajo y en materia de social, para que nadie se quede por el camino sin oportunidades de conseguir un empleo, sin posibilidades de cubrir sus necesidades básicas. Precisamente para evitar la exclusión social y cubrir las necesidades básicas, tanto las entidades locales como las autonómicas tienen diferentes instrumentos que estaban y siguen estando en vigor. En el ámbito local son muchas las ayudas sociales, tanto para alimentos como para el pago de alquileres, ayudas a las hipotecas, a la escuela, suministros, etc. Por otro lado, en las comunidades autónomas, en nuestro caso Andalucía, también cuentan con ayudas, destacando el programa de renta mínima para todos los colectivos vulnerables por pobreza o exclusión social. Lo que ocurre es que por la crisis del COVID-19, el número de personas que no dispone de ingresos suficientes se ha visto exageradamente incrementado y, por consiguiente, ha aumentado de forma inesperada el número de solicitantes de estas ayudas. Y el Estado ha tomado, como viene siendo ya habitual en su gestión de la crisis, la decisión unilateral, sin consensuarlo con comunidades autónomas o ayuntamientos, de poner en marcha el ingreso mínimo vital, una nueva prestación de la Seguridad Social, cuyo objetivo no es otro que el mismo objetivo de las ayudas ya existentes: erradicar la pobreza extrema y la exclusión social. Por ello, el Partido Popular hubiera apostado por una gestión directa de manos de los que ya estaban trabajando en ello, una gestión en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos, para evitar situaciones que ahora pueden darse de duplicidades e ineficiencias, generando incertidumbre, inseguridad jurídica y desconcierto. Ejemplo de ello es que en esta semana la Junta de Andalucía ha debido formar una comisión autonómica para hacer cambios en su propia normativa, cambios que hagan posible el uso compatible de la renta mínima con el ingreso mínimo vital. El Real Decreto Ley 20/2020 sobre el ingreso mínimo vital aclara que este es competencia del Instituto Nacional de la Seguridad Social, pero que las comunidades autónomas y entidades locales pueden encargarse de los expedientes administrativos, de su tramitación y gestiones previas, siempre que firmen un convenio con la Seguridad Social. Pero ojo, si se firma este convenio, los gastos extra derivados de estas gestiones deberán afrontarlos las entidades locales exclusivamente con cargo a sus propios ingresos. Y además dice la norma que sí que lo pueden gestionar las comunidades autónomas de sus aliados, las del País Vasco, Cataluña y Navarra, agraviando como siempre al resto de comunidades autónomas. Desde el Partido Popular de Rota estamos convencidos de que la realidad de la sociedad roteña, incluidas sus vulnerabilidades y carencias, se pueden gestionar mejor por los ayuntamientos y las comunidades autónomas que ya venían haciéndolo, haciendo también un mejor uso de los recursos y que a su vez no conlleve un mayor coste de gestión para las administraciones, sobre todo para la local. Queremos unos servicios sociales más efectivos y ágiles que nunca, que no se colapsen por falta de medios económicos o de personal. También agradecer el esfuerzo que realiza el personal de servicios sociales para que nadie se quede atrás. Por ello, hemos instado al Gobierno de España a crear un fondo estatal que permita que los ayuntamientos asuman la gestión de esta nueva prestación sin poner en riesgo la tramitación de las ayudas sociales ya existentes. También solicitamos que se envíe a todas las entidades locales el borrador del convenio que se tendría que firmar para gestionar este ingreso.
Garantizar también que todas las comunidades autónomas puedan participar de la misma manera en la tramitación o gestión de estas ayudas y dar por consiguiente el traslado al presidente de Gobierno y a los ministros competentes. Gracias. Bien, muchas gracias. Explica la enmienda la representante del Grupo Socialista, la señora Luisa Adela Fernández. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. El día 1 de junio del 2020 nace en España un nuevo derecho histórico para nuestro país, un derecho por el que se crea el ingreso mínimo vital, un avance importantísimo para nuestro estado de bienestar, una ley que junto con la Ley de Dependencia sitúa a nuestro país como pionero en materia social. Un ingreso que nace con el objetivo de dar respuesta a esas personas más vulnerables. Un ingreso para frenar y reducir la pobreza a la que muchos andaluces se enfrentan, que además será permanente y con el que se beneficiarán más de 850.000 familias y que supone un 2,3 millones de personas en España. Una iniciativa, de nuevo, sin un partido como el PSOE no habría sido posible ponerla en marcha. Tanto es así que todos los partidos políticos apoyaron la aprobación del ingreso mínimo vital, exceptuando a Vox. Con respecto al primer punto de la propuesta del Partido Popular, estamos de acuerdo. Es más, ya el propio Gobierno de la Nación ha transmitido a los ayuntamientos una dotación económica destinada a las ayudas en servicios sociales. No obstante, cualquier ayuda que recibamos será aceptada y bienvenida. En cuanto al punto 2, ya no nos hemos interesado en este tema. Es más, este ayuntamiento ha contratado a una persona para tramitar el ingreso mínimo vital, a la espera de que en los próximos días firmemos los convenios de colaboración con la Seguridad Social para tramitar dicho ingreso. En cuanto al punto 3, pedimos la supresión del punto, ya que no estamos de acuerdo con que sea la Junta de Andalucía la que gestione el ingreso mínimo. En otras ocasiones se han transferido competencias similares a las comunidades autónomas y no habéis demostrado ni eficacia ni capacidad para gestionar. Por todo ello, con este ingreso mínimo, el Gobierno